Buenos días, noveno grado. En este día vamos a estudiar el realismo español. Para ello vamos a comenzar con la agenda de la clase. En cuanto a la reflexión, una introducción, haciendo una retroalimentación del romanticismo con el realismo. Luego se desarrollará el tema y vamos a concluirlo, ¿verdad? La reflexión tiene que ver mucho con el contenido socioemocional, la libertad. Y esta frase nos dice lo siguiente: ser libre no es hacer lo que quieras sin pensar, sino pensar por qué quieres hacerlo. Usted debe de tener en cuenta que hay dos palabras que muchas veces tienden a confundirse o a relacionarse: libertad y libertinaje. ¿Ah? El libertinaje es cuando una persona hace lo que quiere sin importarle los demás, mientras que la libertad debe de pensar qué es lo que va a hacer para beneficio suyo o de las demás personas. Vamos a iniciar con la introducción en cuanto al desarrollo del tema. Recordemos que a partir de 1870 ya las personas de la época tenían una visión muy diferente de cómo ellos estaban viviendo. Y por lo mismo, ¿verdad? El romanticismo, que era el movimiento que estudiamos anteriormente, viene ya a perder fuerza en cuanto al interés del público, porque ellos empezaron a tener ciertos privilegios, más que todo en la literatura, para poder ser libres y escoger todo aquello que tratara de asuntos que estaban pasando en el momento, de algo novedoso. Y se empieza a ver que esas inquietudes y formas de vida de las personas se dieron a través de la literatura también, y era el gusto de ellos por leer este tipo de libros. Entonces, a este movimiento que surgió después del romanticismo entre 1870 y 1880 se le consideró como el realismo. El realismo y el romanticismo vemos nosotros que tienen algunas diferencias, ¿verdad? En cuanto al orden cronológico que estos iniciaron, el romanticismo fue durante la primera mitad del siglo XX, mientras que el realismo ya durante la segunda mitad del mismo siglo. La visión de la realidad de la naturaleza que ellos tenían. Vamos viendo acá las contraposiciones. En el romanticismo era más subjetivo, la expresión de los sentimientos. Si usted recordará, ¿verdad?, las rimas de Becker, por ejemplo, que se enaltecía de ese sentimiento, o alguna otra obra literaria que se leyó, como La canción del pirata, que se expresa la individualidad del ser, El estudiante de Salamanca, el amor de doña Elvira hacia un hombre que no la valoraba, un hombre mujeriego. Luego tenemos que el realismo es muy diferente, porque en el realismo ya se tiene una visión objetiva, donde no se expresaban los sentimientos, sino que se daba a conocer todo aquello que era real, la forma de vivir, de cómo actuaban, que más adelante esta conducta se va a ver estudiada por el naturalismo. Los valores que presentaba el romanticismo eran la libertad, el individualismo, el sentimiento sobre la razón y el nacionalismo, ¿verdad? Mientras que en el realismo vamos a ver una observación de la realidad, una denuncia de la miseria y la explotación de esta sociedad. Y los máximos representantes, pues ahí tenemos, ¿verdad? En algunos países europeos, usted sabe que el máximo representante del romanticismo español tenemos a José de Espronceda, a Mariano José de Larra, a Gustavo Adolfo Bécquer. Y en el realismo, pues vamos a ver este día los máximos representantes también, como por ejemplo Benito Pérez Galdós, que vamos a hablar un poquito más de él porque se está celebrando un homenaje en este año hacia él. Vamos a ir viendo que el realismo representa la realidad en la literatura.
¿Qué significa esto? Pues que a través de la verosimilitud, que es una de sus características también que ya vamos a mencionar, se va viendo que la obra literaria quiere dar a conocer una vivencia clara de lo que se está viendo, de lo que se está dando en ese momento. En el realismo sobresale el género narrativo con la novela, era lo que más se produjo, y los temas que interesaban a las personas y los lugares de ese momento eran los que más se daban a la escritura. Otro de los rasgos que son bastante representativos en el realismo es la objetividad en los personajes. Se da mucha influencia del cómo actuar, del cómo ser, del qué hacer, pero de manera objetiva. Y el autor de las obras literarias va haciendo una crítica a través del narrador omnisciente, que es aquel que está presente en todo. El estilo es sencillo y un lenguaje muy claro, un lenguaje que todos comprendamos. Y el realismo nos va a hablar de personajes según la condición social. Eso se va a ver bastante enmarcado en este movimiento literario, ¿verdad? Si es de clase alta, clase media, clase baja, se va a ver en su vestimenta, en su forma de actuar, en su comportamiento también. Lo vamos a poder detectar fácilmente. Las características que aparecen en su separata en la página 185 nos está hablando de características del movimiento. Recuerde que el realismo es la expresión de la mentalidad dominante de la burguesía liberal de la época. Y como ya les mencioné, ¿verdad? Se dio más que todo en la novela y las características se adecuaron a ella. Pero también se siguieron dando poesía y teatro. Hagamos una remembranza. En España, recuerde que la novela ya tenía precedentes, que fue súper importante. Y dentro de ellas tenemos algunas novelas, ¿verdad? Como El Quijote de Miguel de Cervantes, que se consideró una novela moderna y hasta nuestros días es una de las más importantes. Entonces el género de novela vuelve a surgir y a enaltecerse durante el realismo por la forma en la cual se expresó. Otra de las la primera de las características, mejor dicho, es la observación de la realidad, que nos aparece en su separato. Esta hace referencia a que todos las personas de ese momento estaban pensando darle prioridad al análisis racional de la realidad, con exclusión de conceptos que eran heredados del romanticismo, como el alma del mundo, el misterio del ser, el poder de la intuición, etcétera, ¿verdad? La segunda característica nos habla de la verosimilitud. Hace referencia a que la obra debe construirse en un mundo narrativo muy parecido al real. Nada de fantasía ni de acciones que tengan que ver fuera de lo normal o de misterio, sino que era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y si plasmaba algo de misterio, pues tenía que ser algo de la realidad cotidiana. Luego tenemos la tendencia a la objetividad, que prácticamente hace referencia a que el escritor va a hacer una crítica de la sociedad del momento. Y él, a través del narrador omnisciente, da a conocer su punto de vista. Y así lo va a ir expresando en sus novelas. La siguiente característica es los protagonistas con una profunda caracterización psicológica. Vamos a encontrar que el escritor va a mostrar el mundo interior del ser humano en sus relaciones con la sociedad. Y los personajes de este tipo de novela van a proceder de las clases medias urbanas. Esto me recuerda a mí cuando estábamos leyendo, ¿verdad? Pepita Jiménez. Si usted recuerda, en Pepita Jiménez se ve bastante plasmado esta caracterización psicológica de los personajes y da a conocer también cuál es su procedencia de clase social, porque Pepita pues
era una persona que vivía acomodadamente, ¿verdad? No, y se mira, tenía una dama que la acompañaba, que le servía, y su forma de pensar era de una persona de este tipo. Los protagonistas son individuos que luchaban por conseguir el amor y la felicidad en un mundo que no valora los sentimientos, sino el dinero y la posición social. Así como veíamos en Pepita Jiménez, que teníamos nosotros al gran amor, ¿verdad? Don Luis, que era un joven seminarista que se iba a ordenar sacerdote, pero cuando se va de vacaciones para su pueblo natal, conoce a Pepita, que era una joven muy guapa, estaba viuda, pero que también había un problema, que su papá era quien la pretendía, don Pedro. Y esto después viene a cambiar el rumbo de los personajes, la caracterización psicológica de cada uno de ellos. Luego tenemos la preferencia por los argumentos cerrados. Significa que la estructura de los relatos va a ser básica, ¿verdad? Planteamiento, nudo y desenlace. Y por último, el estilo sencillo. Las novelas realistas rehuyen las expresiones retóricas y poéticas en favor del uso común de la lengua, un lenguaje que se pueda dar a comunicar con los demás y que sea fácil de distinguirlo y de poderlo comprender. Un estilo muy sencillo. Estas son las características de lo que vamos a ir encontrando en este tipo de novelas. Como les digo, usted ya tiene un precedente que es Pepita Jiménez. Dentro del realismo español, en la segunda mitad del siglo XIX, hay algunos autores que son muy representativos. Tenemos a Benito Pérez Galdós, de quien ya vamos a hablar. Él escribe una novela muy famosa, Fortunata y Jacinta, y también Marianela, ¿verdad? Son dos de sus obras. Tal vez alguna de ellas ya la ha leído o ha visto alguna serie, alguna película basada en estas grandes obras. Luego tenemos a Leopoldo Alas Clarín, Juan Valera y Emilia Pardo Bazán. Y del realismo después vamos a ver que acá hay dos representantes con tendencia realista, que es Leopoldo Alas Clarín y Emilia Pardo Bazán, pero que también ya empieza a verse una visión naturalista. Es por ello que en esta ocasión nosotros vamos a hablar primero de dos grandes escritores que vamos a conocer un poquito de ellos. Ellos son Juan Valera. Este escritor fue uno de los escritores más cultos de su tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan Valera se dedicó, ¿verdad?, como todos, a la literatura, pero también él tuvo una vida bastante cosmopolita, donde practicó un realismo más psicológico que social. Y él trató dentro de sus obras el tema del amor en protagonistas femeninos, era lo que más le llamaba la atención a él. Y con ello se empezó a transmitir una visión gozosa de la existencia. Posteriormente de este autor, ¿verdad?, cuando ya tiene toda su visión centrada en ello, empieza a crear obras literarias. Una de ellas es la que ya hemos leído, que es Pepita Jiménez. La crea en 1874. En Pepita Jiménez nosotros vamos a ver que Valera empieza a dar a conocer las técnicas narrativas en la novela escrita a través de cartas que don Luis le mandaba a su tío, y en esas cartas él expresaba su sentimiento. Primero eran cartas solo contándole cómo había llegado, la vivencia con su padre. Ya después él empieza a contarle que conoce a Pepita, la empieza a enaltecer y sin darse cuenta se va enamorando de ella. Y ahí empieza ese conflicto
entre don Luis por el seguir a Dios, seguir a la iglesia, porque era un seminarista que estaba estudiando para ser sacerdote, y recuerde usted que los sacerdotes hacen el voto de castidad, que no se pueden casar ni tener, ¿verdad?, ningún tipo de amorío con ninguna mujer. Pero al final, como usted pudo ver en la obra, pues Pepita y él logran tener un amor, y él, mejor dicho, sabe que a través del matrimonio también puede servirle a Dios, y es a lo que él se va encaminando. Y como ya había dicho, que él se centra en personajes femeninos para dar a conocer sus textos, el personaje femenino que él retomó acá es el rol de Pepita Jiménez. Pepita Jiménez, y también escribe otra novela que se llama Juanita la Larga en 1895. Ambas novelas fueron las más logradas. Las dos estaban ambientadas en Andalucía y todo lo que relataban eran sencillas historias de amor. Juan Valera era elegante y carece de los defectos en que incurren a veces otros escritores, como por ejemplo el abuso del estilo, pues él tenía una característica muy culta, ¿verdad?, en la forma de escribir. Obtiene sus mejores efectos artísticos guiándose por el buen gusto y la naturalidad. Vamos a ver, también hay otro escritor muy importante que justamente este año se está haciendo un homenaje, una celebración de él, y que es uno de los temas que nosotros íbamos a retomar en nuestra feria española, y es el centenario de la muerte de uno de los grandes escritores, y él es Benito Pérez Galdós. En esta imagen podemos ver que se está celebrando el 2020 el año de Benito Pérez Galdós, haciendo referencia al centenario de su muerte. Por eso se dice que es el año galdosiano, madrileño y novelesco. ¿Por qué? Galdosiano por su nombre, ¿verdad?, por su apellido, Galdós. Entonces, de ahí viene. Madrileño por el sentimiento de su nacimiento, y novelesco porque él se dedicó a la novela. Uno de los grandes representantes de la novela. Se dice que Benito Pérez Galdós escribió aproximadamente 70 novelas. En conmemoración a su muerte, al centenario de ella, el 4 de enero se cumplieron sus 100 años. Escribe como entre 70 a 100 novelas, 30 obras de teatro, muchos cuentos, artículos, ensayos, y por eso se le considera también que es el cronista del siglo XIX y el máximo representante del realismo en la literatura española. Benito Pérez Galdós escribe, ¿verdad?, enteramente en la literatura. Este escritor, pues que hoy celebramos y que sería un año enriquecedor para conocerlo un poco más, pero yo sé que ustedes ya lo hicieron a través de los estudios y también a través de lo que van a ser las diapositivas la próxima semana. Benito Pérez Galdós escribe una obra literaria muy famosa que se llama Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta es una obra literaria que los autores contemporáneos, los autores de esta época, en las redes sociales, en páginas web, la están promocionando bastante, y es una de las que ellos dan a conocer como una de las mejores obras del autor. Y acá tenemos, ¿verdad?, sobre lo que trata Fortunata y Jacinta, escrita en 1886 y 1887, que es su obra maestra. Dice que Fortunata y Jacinta trata, o sea, el trasfondo es, el contexto es la Primera República, y en este momento se da, ¿verdad?, una ficción en la cual se mueven estos dos polos que están ahí, que son las mujeres quienes dan el título al relato y los mundos que representan. Si usted se fija también, ¿verdad?, las mujeres vuelven a tener mayor protagonismo. Están las representantes de las clases populares y las de la burguesía ascendente, o sea que ya iban
creciendo. Luego, dentro de la obra literaria, vamos a ver una relación amorosa entre Juanito Santa Cruz y Fortunata, quienes son incapaces de superar las dificultades que tenían durante su estatus social, que es otra de las características que impone el escritor en esta obra. Y también se va viendo el desarrollo a finales del siglo XIX con la decadencia ya del momento de la Restauración. En el libro se va conociendo cuál es el papel de la mujer en la sociedad, con Fortunata y Jacinta, quienes son las máximas exponentes, y así ellos ven que la burguesía era una sociedad hipócrita y lo reflejaron a través de su lucha para poder superar todo lo que estaban pasando. Y la religiosidad también se ve que está muy apegada y es asfixiante para dar a conocer todas las costumbres que están arraigadas en ese momento. Esta es una de las obras que los escritores están dando a conocer para leerse por ser la obra maestra de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, este novelista, tiene su obra a través de 3 grandes etapas. La primera etapa son sus primeras novelas, una de ellas es Doña Perfecta. Durante la segunda etapa, él emprende lo que se conoció posteriormente como las novelas españolas contemporáneas, entre las que se encuentran la que ya mencionamos, que es Fortunata y Jacinta. Y ya la última etapa del autor viene a ser a partir de 1889, donde expresa a 2 personajes de la naturaleza, uno que es más espiritual y el otro lleno de enigmas. Hay una obra literaria por excelencia de esta última etapa del autor que es Misericordia, en 1897. Es la novela más lograda de su periodo, donde la protagonista, que es una mendiga dulce y bondadosa, se empieza a distinguir por la solidaridad y la entrega que tiene, y a pesar de la ingratitud y el egoísmo de los personajes a los que ayuda. Por eso el nombre de Misericordia. Galdós presenta personajes llenos de generosidad y compasión, donde se ve reflejado el espíritu de bondad y de espiritualidad religiosa para cada uno de ellos. Este es el autor, como les decía, que se iba a retomar para la Feria Española, pero lo vamos a trabajar en la representación de las diapositivas de cada uno de los equipos que se pretendía hacer, pero se ha hecho de manera individual. Bueno, hasta acá. La próxima clase vamos a ver a los escritores realistas con índole ya naturalista, como Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas Clarín. Si hay dudas o preguntas, recuerde siempre escribir para que se le puedan solventar.